Hoy venimos a presentar, organizado por Unión Tutela y Ateneo Republicano, vienen a presentar este libro que acaban de sacar Eduardo y Jacín, que se titula Y el tiempo se detuvo. Y un poco eso va a ser el plato fuerte, pero ya que organizábamos, pues queríamos aprovechar la oportunidad para explicar un poco también lo que es este nuevo proyecto del que formo parte, Unión Tutela, pues para explicar un poco cómo funciona, de dónde viene, pero bueno, lo vale 10-15 minutos como mucho y luego ya vamos a lo que es el acto principal. La charla durará más o menos una hora y cuarto y poco más. Entonces, comienzo. Unión Tutela. En principio un equipo de fútbol, eso es lo que parece desde fuera, pero un poco lo que voy a intentar explicar es de dónde viene y actualmente cómo funciona, en qué se basa y qué objetivos tenemos un poco a futuro. Unión Tutela empezó, por así decirlo, hace 2 años, antes de la pandemia, entre 2, 3, 4 amigos, que empezamos a darle unas vueltas a la posibilidad de crear un equipo diferente de tutela y nace sobre una premisa principal, que es la de que para cambiar o para transformar la sociedad e inculcar unos valores diferentes a los que se inculcan en otros equipos o por otros cauces, existía o no solo la educación formal contribuye a generar esos valores y a generar esas prácticas en base a valores de transformación, de respeto, de igualdad, de compromiso y demás. Entonces nace sobre la premisa de que la educación no formal, en este caso a través del deporte, sí que contribuye a generar una sociedad más igualitaria. Esa es la principal premisa y luego nace también en base a intuiciones como que el deporte puede ser una buena herramienta, porque tampoco lo teníamos demostrado, para cumplir con estos objetivos que son, aunque utópicos, y sabiendo que no vamos a transformar la sociedad única y exclusivamente a través de Unión Tutela, pues nace la intuición de que Unión Tutela puede aportar un granito de arena en todo este proyecto de largo camino. Entonces, a partir de ahí, nosotros decidimos cuáles son un poco los valores que rigen en el club, sobre los que se asienta y los que nos hacen tomar unas decisiones u otras. Los que he mencionado, que son los genéricos: respeto, igualdad y compromiso. Luego, eso llevado trasladándolo a la zona y por ponerlo en una escala, en Tudela y un poco más allá, en la Ribera, entendemos que nuestros compromisos son de cara a generar una Tudela feminista, a conseguir o a fomentar el uso y normalización del uso del euskera y hacer una crítica a lo que es la ley que además este año cumple 35 años de certificación del euskera, al ser una zona no vascófona, a lo que es la integración y el respeto de las diferentes culturas que existen y coexisten en Tudela y en la Ribera, y desde una cultura y desde una forma de ser que nos autodefinimos como antirracistas. Esas son un poco las bases, que son sencillas de mencionar pero difíciles de llevar a la práctica. Unión Tutela pretende ser una herramienta de transformación en ese sentido, una herramienta para la educación de las personas. Es una herramienta que se está creando, ¿no? Por haberle puesto un nombre y unas bases lógicas, unas bases de pensamiento. Ya es una
la herramienta que consiga todos esos objetivos, es una herramienta que se está creando y tiene como dos vertientes. Una es lo que es la parte de altavoz. Nosotros queremos ser altavoz de luchas o de movimientos de los que igual no nos podemos hacer, no podemos comprometernos porque tienen otro recorrido, como podría ser el LGTBI o incluso el feminismo en ciertos momentos o el antirracismo. Entonces tiene esa parte de altavoz de intentar que los colectivos sociales que se organizan en Tudela pues, utilicen Unión Tutela para darle más fuerza a lo que vienen organizando todos los años, y tiene otro cauce que es el de la agenda propia. Nosotros como equipo tenemos intención de tener una agenda propia para trabajar diferentes temáticas, ya sea el tema del euskera, ya sea el tema racial o el que sea. A eso es hacia lo que vamos, y en los cauces lo que tenemos que ir es desarrollando diferentes dinámicas, diferentes proyectos que ayuden a cumplir con lo que decimos. No nace el club por arte de magia ni porque no haya otros clubes en Tudela que los hay. Nace porque tenemos la intención de ser diferentes en ese sentido, pero para nada queremos ser exclusivos de lo que decimos ni tener ese derecho de exclusividad, y para nosotros es un triunfo incluso arrastrar a otros equipos en ese camino. Y luego ante la pregunta que mucha gente igual se hace de si hacemos política o no, para mí, esto ya es personal, para mí la respuesta es sí. Lo que hacemos es política institucional, política de el concepto que tiene la gente por política actual. Nosotros no venimos aquí a hacerle la campaña a ningún partido político ni a respaldar ningún partido político ni tan siquiera. Esto es una política social, que es otro tipo de política y que se basa en ayudar y en tener pues unos valores para inculcar por estos cauces que estoy diciendo. Eso es un poco la base. Luego he dicho equipo de fútbol, pero lo que queremos ser y lo que somos, de hecho, ya un poco, porque tenemos diferentes fútbol y fútbol sala, diferentes deportes, secciones. Lo que queremos es ser un club deportivo con escuela, con diferentes secciones de diferentes deportes, y que abarque un espectro más amplio de lo que es el deporte. El deporte es el eje central sobre el que nos moveremos siempre, y no es que queramos mezclar política con deporte, pero sí que queremos que el deporte valga para transformar y para ayudar en este objetivo que nos hemos marcado, como es transformar o ayudar a transformar un poco la sociedad y ya un poco lo que está siendo Unión Tutela, pues parte de 3-4 amigos, como he dicho. De 3-4 pasamos a 10, y de 10 pasamos ahora mismo, hoy en día, a 100 socios. En lo que es económicamente y lo que es el funcionamiento del equipo, evidentemente es un equipo altruista, nadie saca un euro de aquí, como mucho lo pierde, y se sostiene a base de lo que es el patrocinador principal al día, sin el cual no sería posible hacer el proyecto, y a base de las cuotas de los socios y la campaña de crowdfunding que hicimos en el primer año. Luego el funcionamiento, evidentemente, es asambleario, es un equipo de fútbol popular donde los socios son quienes mandan en el equipo, y a través de asambleas es donde se deciden las decisiones estratégicas o de calado del equipo. Y luego funciona por comisiones que están completamente abiertas a todos los socios para que puedan participar. Y eso es un poco lo que es Unión Tutela, y el objetivo a medio o largo plazo es ir alimentando e ir organizando actos como el de hoy. Y poco más. Entonces, yo ya daría paso a lo que es lo de hoy. Sí, bueno, pues es que ricasco, Beñat. Bueno, pues eso, decía que gracias a Beñat. Buenas tardes a todos, arratsaldeon. En primer lugar, quiero agradecer de manera pues muy fuerte la invitación del Ateneo Republicano de Tudela. A través de su página web he visto un poco quiénes sois,
Me ha gustado la definición que hacéis de vosotros mismos, un espacio abierto y plural de debate, de reflexión, de participación pública que aglutina diferentes culturas sociales y políticas. Nuestra utopía se basa en los valores republicanos de libertad, igualdad, solidaridad, fraternidad, justicia, laicismo y trabajo comunitario. Luego me referiré un poco a esto porque son precisamente los valores que defendía Natalio Cayola, ¿no? Y también aquí del compañero Bellán, de Miguel Tutera, que dice que creen en el deporte como herramienta fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa, respetuosa e inclusiva. Esto también es lo que alentó al fútbol en Pamplona en sus primeros años, una concepción del deporte popular. Ahí estuvo Natalio Cayola también en sus primeros años y sobre esto pues hablaré más adelante. También quiero dar las gracias a todas las personas que de una manera u otra han colaborado en este libro. El libro lo firmo yo, pero ha sido un trabajo coral en el que han participado muchas personas. Es un proyecto en el que llevamos metidos prácticamente 2 años. Aquí tenéis tres ejemplos. Tenemos el libro sobre Ramón Bengarare, que lo firmó Esther Aldame. Tenemos el de Rojos, firmado por Miquel Duarte. Y finalmente el último que hemos sacado, de Natalio Cayola, que lo firmo yo, pero como digo, es un trabajo coral. Ha participado muchas personas y aparte de investigadores, de historiadores, de personas que han trabajado de forma altruista, también hay que dar las gracias al Gobierno de Navarra, al Departamento de Paz y Convivencia, al Instituto de Navarra de la Memoria, pues por todo el trabajo que han desarrollado para que esto al final salga adelante. Y a vosotros, público de Tudela, por haber venido. La primera presentación oficial fue en el Parlamento de Navarra. Me considero más a gusto aquí entre amigos que en aquel lugar. Bueno, hemos venido a presentar un libro, que es un libro más sobre la guerra. Hay mucha gente que a veces manifiesta ese hartazgo, no le interesa que se hable de estos temas y comenta una y otra vez, pues bueno, otro libro sobre la guerra. Antes hemos tenido una pequeña entrevista con una periodista de aquí de Tudela y le comento sobre esto, que yo no me canso de leer sobre estos temas ni sobre el tema del Holocausto en el caso de la Alemania de los años 30 y 40. Son temas que creo que han estado ahí y hay que estudiarlos y es interesante que los conozcamos precisamente para que no se vuelvan a repetir, ¿no? La producción bibliográfica en Navarra en los últimos años sobre este tema ha sido impresionante, extraordinaria. Y en el caso de trabajos sobre memoria histórica, aparte de estos 3 libros que aquí tenemos, relacionados con el fútbol y la represión, que parece que es un género histórico nuevo, tenemos también otro libro que sacaron Miquel Arena y Víctor Moreno. Están los 4 tomos que se han editado de Jimeno Murillo, los libros de Reyes Berruezo sobre la represión en el magisterio, el de César Layana sobre el expolio y demás. Todo esto remarca un poco el interés que hay sobre esta cuestión. Y José Antonio Martín Payén, que es una de las personas que ha prologado el libro, es una persona que forma parte del Tribunal Supremo ya jubilado, dice que la guerra y la represión dejaron un pozo que todavía hoy en día es objeto de un debate que no deja de llamar la atención a los observadores políticos internacionales. Es decir, este debate que tenemos hoy aquí todavía sigue llamando la atención. Si os parece, para aligerar un poco la charla, vamos a poner un vídeo sobre otro de los prologuistas del libro, Kirmen Uribe, que habla sobre una historia de un reloj que igual ya habéis oído hablar. Por tanto, como ya anuncié antes, no cabe más que la satisfacción de que hayamos podido publicar un libro como este, un libro que de alguna manera rescata la memoria, repara en parte la injusticia que se cometió en vida con Natalio Cayola y otros tantos republicanos pamponeses navarros, y que ahora venimos a presentar casi ahora que se cumple el 100 aniversario del nacimiento del Club Osasuna. El desconocimiento que había sobre su figura era tal que cuando el Club Atlético Osasuna publicó en su web la nómina de presidentes, tuvo que ser un familiar de Natalio el que les llamara la atención
también a familias que no tenían recursos económicos, aunque sea durante algunos meses del año, pues para mantenerlos. Mi padre me contó que mi propio abuelo estuvo ahí acogido unos meses. Galo Vierge, que nos ha contado su historia, un anarquista pamplonés, también estuvo ahí unos meses, ahí conoció a Ayol y otro republicano pamplonés. Entraban y salían de una institución benéfica en la que los Cayola estaban presentes. Fue también presidente de la Comisión Taurina. Como sabéis, la Meca es la que organiza los encierros, las corridas de toros en San Fermín, y de ahí se obtienen proyectos económicos pues, para mantener la estructura de toda esa obra social. Miembro del Orfeo, del Ateneo, por supuesto, ya habíamos comentado del tema del fútbol, y luego en lo político y social, además de ser miembro de la Liga de Derechos del Hombre, era miembro de Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, que durante los años 20 y 30 extendió el ideario republicano y que ya a partir del año 33 pasó a dar a una formación nueva que integró más partidos, que fue Izquierda Republicana, una organización duramente masacrada hasta unos niveles de los que luego nos comentarás así. Y que bueno, aquí por ejemplo en Tudela, bueno, es entre las personas más conocidas, ya me referí un poco antes, estaba aquí en Escuadra, pero bueno, en Pamplona también teníamos a Cayola, Bendaray y demás. Voy a seguir la exposición a través de estas fotografías. Aquí podéis ver lo que era la familia de Natalio. Natalio está en la parte de atrás, junto a su madre. Y en la parte delantera está su hermana Josefina, el padre, Leonardo Cayola López de San Román, y a la derecha de todo esto su hermano Enrique, a la derecha, eso es. Enrique, a Enrique le llamaban el guapo en la familia porque, como podéis ver, son una familia un poco peculiar en lo físico, no los voy a calificar, pero son un poco especiales. Natalio medía 1,78. En aquella época, cuando era en la edad adulta, en aquella época era un gigantón. Ahora, pues cualquier chaval de la Unión entera pues medía 1,78 más, ¿no? Pero en aquella época era un gigantón. Era una familia bien, una familia burguesa, hasta tal punto que cuando nació Natalio, que nació en Barcelona, su hermana había nacido en Pamplona y sus hermanos luego nacieron en Pamplona. El abuelo había nacido en Pamplona, el padre también era una familia burguesa, pero él nació en Barcelona porque su padre estaba estudiando allí, estaba de estudiante con 29 años. Quiere decir que la gente venía en Navarra a buscarse la vida con 12, con 14 años y con 29 años estudiaba. Fue luego periodista, el padre de Natalio. Esta es una foto también de la misma familia, pero se incorpora a Santiago. Santiago es un hijo de esos que llamamos tardanos. Nació ya en 1909. Todos habían nacido en el siglo XIX, pero él nació más tarde. Todos los hermanos varones de la familia estudiaron Derecho, todos ellos. Y Josefina, la única mujer, pues como era propio de la época, se dedicó a las labores del hogar. Siempre vivió con Natalio. Y nos contó un familiar de él que en realidad ella era una mujer muy culta, había estudiado en las Ursulinas de Pamplona, sabía francés, sabía escribir muy bien, y es probable que sea ella la que está detrás de algunas de las minutas, de las facturas, de algunos de los textos que tenía que redactar o bien Natalio, o bien Enrique o el pequeño Santiago cuando eran abogados, y que ella fuera la que escribiera. Entonces estamos ante un caso de estos negros literarios, pero en el ámbito jurídico, y una persona culta, pero que, pues como era propio en aquella época, no fue abogada. Las primeras abogadas tardaron unos años en aparecer y no fue el caso de Josefina. Nuestro Natalio, como digo antes, pues es eso, un hombretón. Aquí esta casa aparece con su mujer, Amparo Sandoval, la recibita. Amparo nació en Fuengirola y lo mismo que los Cayola, que habían sido de ascendencia liberal, democrática y luego republicana, en la familia de Amparo también era de estirpe liberal. El padre pertenecía a los carabineros, un cuerpo eminentemente republicano. Ella nació en Fuengirola, su hermana en Palamos, en Girona.
estaban bien asentados económicamente y parece ser que la pareja se conoció en San Sebastián mientras veraneaban, algo también al alcance de muy poca gente a principios del siglo XX, ¿no? No tuvieron hijos y vivieron juntos hasta que se produjo el fatal desenlace, ¿no?, de Natalio. Una de las pasiones de Natalio fue el fútbol y también de su mujer, de toda su familia. El fútbol en aquellos años era un espectáculo completamente popular. Natalio fue presidente en 2 ocasiones. El Club Atlético Osasuna se fundó en el 20. Él ya había estado antes en el Pamplona Fútbol Club. Antes hemos estado comentando en esta pequeña entrevista que en aquellos años iniciales el fútbol estaba plagado de anglicismos. Se decía fútbol en inglés, se hablaba del linier, del referee para referirse al árbitro, de fault para hablar de las faltas y demás. Era algo novedoso y la gente, como algo novedoso y popular, acudía al campo. Y estas fotos que hemos podido rescatar de un fotógrafo pamplonés de los años 30 pues son maravillosas, ¿no?, de ver cómo la gente siente, los futbolistas sentían el aliento de la grada muy cercana. En esta foto, en el poste que se ve más cercano ahí a lo que estás señalando, hay una persona de traje que en sus manos, apoyadas sobre la valla, se ve un cigarrillo. Es Alberto Lorenzo Lamas, republicano también, muy amigo de Ramón Mendaray, posiblemente de Natalio Cayola, y que también fue represaliado en el año 36, en el duro verano del 36. Era un periodista y ha trabajado en La Voz de Navarra, que al principio era un periódico nacionalista, y luego pasó a Democracia, que fue el órgano escrito de la prensa republicana de Pamplona, una experiencia que duró unos meses nada más en el año 32. Bueno, son más fotos de este fútbol inicial. Ahí podéis ver cómo era la grada, no del Sadar, este era el campo de San Juan. Esto está en el barrio de San Juan, en Pamplona, cerca de la avenida Bayona, cerca del colegio San Fermín. Y como veis, era un deporte en el que el público asistía masivamente. Hoy casi da gracia ver esto, ahora que estamos todos con mascarillas, a ver si nos las quita, pero ver este tumulto de gente todos juntos y disfrutando del espectáculo. Esta foto marca para mí una de las pérdidas valga la redundancia, de lo que supuso la pérdida de la República. Como veis en esta foto hay mujeres y mujeres, hay niñas, mujeres algo más adultas, todas sonrientes. Cuando llegó la guerra, llegó una noche oscura que duró 40 años y más, y yo creo que esta presencia femenina no se ha vuelto a recuperar. O sea, yo no creo que haya una foto como esta hoy en día en algo que no sea algo, no se me ocurre. O sea, la pérdida de la República, entre otras cosas, a veces se dice esa frase dicha, ¿no? Se repite, eso dice, no, es que la República, con el corte de la República se produjo el fin de muchas libertades. Esta foto es como la expresión gráfica de eso, es acabar con algo. Las mujeres hasta los años 30 habían estado, ya lo he comentado, en el caso de Josefina, no iban a las facultades, iban a las escuelas del hogar, iban a la enseñanza básica y primaria y adiós. Con la República empezaron a estudiar más, empezó a haber mujeres en las facultades, ya había habido algún caso antes, pero es durante la República donde más se extiende, y la asistencia a los espectáculos públicos donde se visibiliza a la mujer ya en los años 30. Y como sabe la gente de más edad, a partir de esa noche negra del franquismo todo esto desaparece, ¿no? Aquí están en este caso en la Plaza de Toros, pero estaban en el fútbol y estaban en otros escenarios. Como en la Plaza de Toros, ahí de una forma algo más elitista en la parte de arriba. Esta fotografía interesa un poco por las personas que están debajo de ese mantón que colocan esta especie de damas de la buena sociedad pamplonesa. Debajo, con traje claro, hay una persona, periodista de Diario de Navarra, Ángel Goico
azote de Natalio Cayola en los mejores años de Natalio. Natalio en los años 30 consiguió un hito que fue subir a Osasuna a Primera División. Todos los días RQR estaba este Ángel Goicoechea con críticas mordaces en el periódico, atacando a Natalio, atacando a la Junta, probablemente con una inquina que trascendía lo deportivo, probablemente con una inquina que iba más allá, seguramente alguna rencilla política. Ángel Goicoechea, con el tiempo llegó a ser alcalde de Pamplona por Falange Española, ya pasada la guerra, sin enemigos políticos a su alrededor para él, y también fue presidente de Osasuna, lo mismo que Natalio, aunque con una gestión bastante menos exitosa que la de Natalio. Hablábamos antes de los toros, había hablado antes también de una de las personas que había estado en la Misericordia, de Galo Vierge. Galo Vierge, anarquista y aficionado a los toros, en la primera fila es el que va con camisa blanca en el medio, con una gorrilla, esto es una vez cerrada. Se organizaban muchos espectáculos de estos, las gradas llenas y pobladas pues, tanto por hombres como por mujeres. En aquella época los espectáculos populares eran, sobre todo los más mayoritarios, los que iban más populares eran el fútbol y los toros, el teatro, la música y tal. Aunque tenía también su vertiente popular, ya iban gente como de clase más alta, por supuesto los Cayuela, como buenos burgueses que eran, no faltaban al Teatro Gayarre, al Teatro Olimpia, a las funciones del Orfeón, pero también asistían a este tipo de actos. Bueno, esta también es una foto muy interesante. Es una foto que se sacó en el año 32, justo al año de proclamarse la República. La gente acudía a estas manifestaciones de aniversario pues, con unas banderas muy elaboradas, muy preparadas. Algunas de ellas son de republicanos de Donosti y de San Sebastián, que habían venido a pasar el día y a apoyar a sus correligionarios de Pamplona. Ser republicano en Pamplona era una cosa bastante difícil. Toda la zona de la Ribera, vosotros lo sabéis igual que yo, siempre había tenido una tradición más liberal, luego con el tiempo más socialista, democrática, republicana, pero de Tafalla para arriba ya las cosas empiezan a cambiar y hay pequeñas islas, ¿no? Tenemos en el norte de Navarra, en el Rocal, hay una tradición liberal, en la Aezcua también. En Tierrestella, sin embargo, es más complicado, en la cuenca de Pamplona, qué decir. Sin embargo, en Pamplona había algunos focos liberales y también republicanos, ¿no? En los años 30. Y aquí hay varias banderas de republicanos donostiarras que venían a expresar su ayuda y su apoyo a los pamploneses, a los republicanos pamploneses. Perdón, al fondo, ahí se ve un edificio de color blanco que se ha restaurado estos días. Los demás eran, lo reconoceréis como el edificio de la Vasco Navarra, en la avenida de Roncesvalles, en Pamplona, que era una aseguradora. Actualmente está ocupado por los almacenes de Zara. Ahora otra vez lo han vuelto a rehabilitar, no sé. Sí, ahora sí. Eso es, sí. Arriba hay una figura que ya no está, no sabemos si la quitaron por su significación. Eso es, me apuntaba Jacinta Espalas Atenea, la diosa de la sabiduría. Un tipo de figura que menudeó bastante en los años 30, se veía también en Alemania, y ahí los nazis se las cargaron todas, había muchas en Berlín, y en Pamplona también. En ese edificio vivió Natalio Cayola y su familia. Era un lujoso edificio de apartamentos de 200 metros cuadrados en el que se vivía cómodamente en el centro de Pamplona. Bueno, aquí no está Natalio, y sí que están sus tres hermanos, ¿no? Josefina, a la que ya he aludido antes, Santiago, el hermano pequeño, que pues también era otro bretón, y Enrique, al que he dicho antes un poco de broma, que le llamaban el guapo por lo difícil, los gestos difíciles de sus hermanos, ¿no? Que estaban fuertes ellos, ¿no? En esta época la gente por lo general era bastante delgada, la dieta
comieran sano, se comía sano de por sí, pero en Euskal Herria era gente que vivía bien, estaban bien alimentados, como los veis, ¿no? Bueno, esta otra foto es muy interesante, nos ha permitido rescatar también con un trabajo de investigación muy minucioso quiénes eran pues, las principales personas en el republicanismo navarro y más pamplonés en este caso, ¿no? Natalio está ahí en el medio, en ese momento era presidente de Acción Republicana, luego lo fue de Izquierda Republicana. Junto a él hay una persona de baja estatura, Francisco Rebota, no sé si este apellido es muy de Tudela o Rebota, no es. Tenía yo esta, vale, pues es Francisco Rebota, él es de Pamplona, está también entre los primeros republicanos de la ciudad. La siguiente persona de estatura elevada también, con un traje gris claro, es Mariano Ansó. Fue el primer alcalde republicano de Pamplona, procedía de una familia de republicanos tafalleses. Y luego en Pamplona, pues eso, siguieron militando en el republicanismo. Fue el primer alcalde republicano de Pamplona y pronto fue elegido diputado del Congreso. Tuvo que marchar a Madrid, renunció a la plaza y se quedó en su lugar Nicasio Arballo, otro republicano pamplonés. Y Mariano Ansó fue una de las personas más importantes del republicanismo español, llegó a ser secretario personal del ministro Negrín, al que acompañó en el exilio y bueno, tuvo una vida bastante azarosa. Y por referirme por último a la persona que está en el extremo de la foto con las manos en los bolsillos en un abrigo, es David Jaime. David Jaime de Ar, era de Tafalla, republicano, una persona muy polifacética, muy variopinta también. Nació cosas del destino que él era muy tafallés en Egugi, en euskaldun, hablaba en euskera, un euskera que aprendió en Echarri Aranaz, cuando fue a vivir allí como gerente de la cooperativa. Allí conoció a su mujer, luego durante la guerra, el caso más que nos está sonando estos últimos días es de todos, es el caso de Enrique Cayona, el hermano de Natalio, luego hablaré de él. Pero el caso de David Jaime fue también espeluznante. Él fue de las personas más buscadas en Tafalla, se ocultó primero en un pajar en el campo, posteriormente lo llevaron a una alcantarilla en la carretera entre Artajona y Tafalla, lo tuvieron ahí escondido y de ahí lo llevaron hasta una casa de la Ulzama que todavía no sabemos en qué casa es. En la Ulzama llevan siglos pasando mercancías, personas, pasando de todo al otro lado de la frontera. Y una de las personas que pasaron fue David Jaime. Pues bien, David Jaime estuvo escondida en una casa, no se sabe si en Lizaso o en Iraizo, y en la casa de al lado estaba oculto un socialista peraltés, Jesús Moneta. Los dos habían sido amigos durante la República, estaban a 30 metros y ni uno sabía que el otro estaba allí ni el otro. Hasta que un día sacaron a Moneta, no se sabe cuándo, y otro día sacaron a David Jaime por el monte, lo montaron en un caballo y este caballo pasó la frontera hasta el otro lado y empezó su aventura del éxito. Ahí tenemos a Natalio, que bueno, ya a estas alturas de la charla ya lo identificáis perfectamente. La cara de Natalio lo dice todo, o sea, muchas veces cuando se habla de los republicanos, dicen no, pues que sí, que me van iglesias y tal, o ese tipo de cosas que a veces que nos llaman la atención. La expresión de Natalio es la de una buena persona, ya me he referido antes a las labores sociales que hacía, y uno de sus mensajes más, para mí, de los más interesantes, más transversales, él decía que había que confraternizar, ¿no? Una vez volvió su hermano Enrique de un mitin y alguien le contó a Natalio que había dicho Enrique en el mitin que el día que en España creciera la hierba sobre los altares se había acabado con todos los problemas. Y entonces Natalio le llamó un poco la atención y dijo, ¿cómo has podido decir esto? Hay que confraternizar, ¿no? Esa voluntad probablemente es la que le llevó a la muerte, ¿no? En el julio del 36, en el día 19, Seria detuvieron a su hermano pequeño, a Santiago,
y probablemente ese pensar, yo no he hecho nada, yo, ¿por qué me van a detener a mí?, le llevó a seguir haciendo una vida medio normal. Enrique, el que había pronunciado la frase del altar, no las tenía todas consigo, conocía bien a lo que se enfrentaba y es la persona que se escondió en el reloj sobre lo que luego hablaré. Estos años de la República fueron de un entusiasmo, de una efervescencia total. Los republicanos pamploneses buscaban un poco el apoyo de los máximos espadas a nivel nacional. Y en este año 32 también, por ejemplo, vino Niceto Alcalá Zamora, ¿no? Ahí no es una foto de mucha calidad, fue paseado en su propio coche oficial por toda la ciudad. Junto a él está Nicasio Garballo, el alcalde de Pamplona. Estos apellidos sí son de la Ribera, ¿no? Garballo Ayala se apellidaba, aunque él es de familia también pamplonesa, probablemente fuera de ascendencia ribera, ¿no? Y fue un baño multitudinario de masas, estuvieron en la Diputación, en la Misericordia y demás. Como decía antes, pues eso, los mítines y cualquier acto, pues no, la presencia de la mujer era masiva. Esta foto pertenece probablemente a ese mismo día de la foto que hemos visto antes de la Vasco-Navarra. Si os fijáis en las banderas son las mismas, en alguna de ellas se ve la palabra Pamplona, en otras se intuye ahora San Sebastián, pero son estas mismas banderas de esa manifestación que hubo en aquellos días, ¿no? Este es un mitin que se hizo en el frontón Euskal Jai de Pamplona, está muy cerca del actual frontón Labril, en la calle, no es Calderería, es calle Compañía o calle Merced, eso es. Ahí estaba el frontón del Euskal Jai, un frontón que además de espectáculos deportivos siempre había muchos actos políticos y este es uno de ellos. Bueno, esta es una foto que no es de no muy buena calidad. Aquí vemos a Natalio de paseo con Amparo. Amparo era una mujer, bueno, muy inteligente también, muy vivaracha. En la familia le llamaban la muñequita enérgica porque tenía muchísimo genio, era un genio alegre, y un poquito más atrás vemos a Josefina. Después de la muerte de Natalio, Josefina no quiso dejar sola a la viuda de Natalio, a su cuñada, y vivieron juntas. Luego hablaré un poco de ellas. Esta foto también pertenece al mitin este del año 32. No hemos podido identificar quién es esta chica. Está ahí dirigiéndose al público, ¿no? Y nos llama la atención, ¿no?, la juventud y de ella, ¿no?, de líder política, no sé, algún día averiguaremos quién es. Bueno, esta foto es una pena que no esté en color. Ya habréis reconocido todos o casi todos que estamos en la Plaza del Castillo. Esta foto está tomada, digamos, desde la calle Estafeta en dirección a San Nicolás. Es curioso, a los tudelanos no hay que explicarle mucho dónde está, pero también a los de Pamplona hay que explicarle las cosas de Tudelano, pero al revés no hay la misma esto, pero ya lo reconocéis, de la calle Estafeta en dirección a San Nicolás, y en todo ese, de izquierda a la derecha, en todo ese estrado, está engalanado con la bandera republicana, con la tricolor, y sobre ella están todas las autoridades. Esto, permitidme las palabras, es casi una farsa, ¿no? Sobre esa bandera hay bastantes republicanos, pero sobre todo lo que hay es muchas personas que el 18 de julio, el 19, se sumaron al lanzamiento nacional. Esta foto es de febrero, no se llega a ver, pero en aquella casa más blanca, que está casi a la derecha, hay unos carteles que hablan de las elecciones de febrero del 36. Es decir, que faltan apenas 4 meses para que empiece la guerra. Y ahí están todos. En esa flecha que hay a la derecha, ahí está señalado Natalio Cayola, que había acudido a este homenaje como representante de la Casa de Misericordia de Pamplona. Perdón, de la Junta de Protección a la Infancia, eso es. Bueno, en este ambiente, en este mismo febrero de 1936,
se produjo una amnistía. Muchos presos que habían sido encarcelados en octubre del 34, ¿sabéis? Me refiero a la Revolución de Octubre del 34, a la Revolución de Asturias. Muchas personas fueron encarceladas y en Navarra tuvimos pues, el triste honor de albergar un penal que no había estado construido para esto, que era el fuerte de San Cristóbal, donde muchas de estas personas fueron encarceladas. Muchas procedían de Valladolid, muchas también de Asturias, del País Vasco. Y en esta fecha de febrero en la que se produjo la liberación con el nuevo gobierno, el Frente Popular venció en España en todo el Estado, pero en Navarra no. En Navarra los carlistas vencieron al poco. Además, es muy curioso, estaban muy organizados. No es como ahora que se hace una votación, cuando me refiero a la del Congreso, sino que se toman todos los votos de Navarra, se toman por partidos judiciales, y podía darse la circunstancia que en algún partido judicial no saliera el candidato del partido si no se hacía de una manera disciplinada. Entonces, durante estos días, tanto el Pensamiento Navarra como el Diario de Navarra explicaron cómo había que votar. Por tanto, en la Ribera se les dijo: aquí tenéis que votar al conde de Rodezno y a Garcilaso, que era el director del Diario de Navarra. A la gente de La Sacana, de Chorreranada, de tal, les dijeron: aquí tenéis que votar a Elizalde, que era un carlista, y al conde de Rodezno. A la zona de Sangüesa, todo. Y la gente votó disciplinadamente, duplicando en votos a las opciones republicanas, socialistas y demás. O sea, era una maquinaria que funcionaba muy bien. Con todo, como venció en el Frente Popular en España y en todo el Estado, se produjo la ley de amnistía, y estos son las personas que fueron liberadas. Muchas bajaron a la sede de Izquierda Republicana en la Plaza del Castillo, que también era la sede del Frente Popular, y algunas de estas, muchas de estas seguramente, fueron fusiladas luego cuando llegaron a su destino, cuando llegaron a Asturias, cuando llegaron a Valladolid, no inmediatamente, pero sí a los meses, porque en pocos meses se produjo el golpe y esto eran personas significadas. Para desengrasar un poco, aquí tenemos un poco de fútbol. Es una expedición de Osasuna a Lérida. La persona que está señalada, no sé ni quién es, si es Villafranca. Villafranca era un directivo de Osasuna también represaliado en julio del 36. Bueno, esta es una foto muy curiosa también del fútbol. Podéis ver en la parte izquierda una señora muy mayor también, que asistía a los encuentros, y a partir de la columna hacia la derecha hay un señor de traje oscuro, y junto a él está Natalio. Llevaba pajarita, como hombre elegante que era, hacía calor, la lleva desabrochada. Junto a él está su mujer, su hermana, su cuñada María Luisa Arzá, que era de Irún, y a la derecha de todo está Enrique. La persona del traje oscuro era Modesto Font. Modesto Font, que en el libro de Natalio lo hemos analizado bastante. Cuando se produjo el golpe de Estado, había un gobernador civil, y en una maniobra bastante inédita, el general Mola puso un coche a su disposición para que saliera de Pamplona. Un gobernador que era republicano le puso un coche, le dio 2 escoltas y le permitió la noche del 18 de julio, que saliera de la ciudad. Se llamaba Mariano Menor Poblador, era de Caspe, de Zaragoza, huyó a San Sebastián, y el general Mola puso un gobernador civil de su gusto, que es esta persona, Modesto Font. Era soriano, tenía ya más de 60 años, y era un gobernador del gusto de Mola, que podía afirmar lo que él quisiera, ¿no? Era muy aficionado al deporte, muchísimo, tanto a la pelota como al fútbol, al ciclismo, a todos los deportes. Por tanto, conocía tanto a Natalio como a otras personas que andaban en la órbita de Osasuna y otras especialidades deportivas. Y el capítulo que le hemos dedicado en el libro lo hemos llamado La traición de un amigo. Le hemos llamado La traición de un amigo porque cuando fue detenido Natalio, él dijo que lo hizo por su seguridad.
Y bueno, pues no voy a contar un poquito más de esto. Ahí los volvemos a ver, ¿sí? Y ahí abajo de esta foto vemos a Enrique, el hermano pequeño, con unas gafas negras. En este caso, de esa apariencia de brutote, las apariencias engañan. Además de abogado, era miembro del Ateneo, era una persona con un gusto infinito por la literatura, por la poesía, una persona muy culta y bueno, pues también acabó como notario. Bueno, esto es una imagen de un partido también en San Juan, en el que el Sevilla se había comportado poco caballerosamente en el partido de ida en Sevilla, y cuando llegó a Pamplona pues tuvo que salir escoltado por la policía de fondo porque bueno, pues no se olvidaban los incidentes de la idea y tuvieron que salir escoltados, ¿no? del campo de fútbol. Y llegamos a los acontecimientos de julio del 36. Ahí vemos al fondo la estación de autobuses, la antigua estación de autobuses. El fin de semana del 17, 18 y 19 de julio, habéis leído mucho sobre el tema, conocéis mucho. El 17 de julio empezó el golpe en las posesiones de África, en Melilla, y se produjo un primer movimiento en el que Franco se sumaba, no se sumaba, hubo un poco de incertidumbre. Las comunicaciones no son como ahora, las noticias llegaron, pero había rumores. Realmente desde febrero del 36 eran casi diarios los rumores de que iba a haber un levantamiento militar, casi a broma. Hay testimonios de republicanos que preguntan a sus amigos carlistas: ¿os levantáis ya o no os levantáis? Y un poco con sorna. Y entonces ya definitivamente el día 17 de julio sí que hay movimiento en África, y el 18 de julio ya empieza a haber bastantes rumores de que va a haber ya algo serio, ¿no? Entonces ya empiezan a llegar tropas a Pamplona, empieza a haber movimientos muy serios, y el 18 de julio hay una reunión en el Gobierno Civil de Pamplona con representantes de la República a los que ya les van llegando datos sobre que se está produciendo esto y que hay que hacer algo para defender la República. Entre los republicanos que acuden a la reunión está el tudelano Aquiles Cuadra, que se da una paliza de Tudela. La historiografía dice que esa reunión se produce el 18. En el libro contamos que igual pudo ser el mismo 17, que ya había gente en Pamplona, porque también se manejaban muchos datos. Llevaba días el alcalde de Estella, Fortunato Aguirre, avisando de que estaban reunidos Mola y otra gente del monasterio de Igache y que ahí se estaba tramando algo bastante fuerte, no les hacía caso y ellos ya estaban con la mosca detrás de la oreja. Pues aquí les Cuadra vuelve a Tudela, lo vuelven a convocar a la tarde a todos los republicanos, y el día 18 de julio pasa la noche, y al día siguiente, ya el 19 por la mañana, del cuartel del actual Archivo de Navarra sale un grupo de militares para leer el bando de guerra, y entonces ya es oficial. La guerra en Navarra empieza el 19 de julio por la mañana. Se lee el bando, pero el primer muerto se produce la noche anterior, la tarde, hacia las 8 de la tarde. En este movimiento de querer salvar a la República, un guardia civil, el coronel Rodríguez Medel, José, se pone al frente de sus hombres en el cuartel de San Francisco para defender a la República. Quieren organizar algo en la línea de Tafalla, venir hacia la ribera, y cuando están formados, él durante la mañana ha tenido conversaciones muy tensas con el general Mola. El general Mola le invita a sumarse al movimiento, y Rodríguez Medel, coronel de la Guardia Civil republicano, dice que él no, que él es garante del gobierno que le ha puesto ahí, y eso es su sentencia de muerte. Él grita "Viva España, viva la República", y es contestado pues, con un disparo y unos "Viva Españas", y muere allí mismo, cerca de la plaza de San Francisco. A partir de ahí la suerte de la República en Pamplona está echada. Hay algunos tiros en las calles del norte de Pamplona,
en la calle Descalzos, en la calle Jarauta, en la Nochapea, y son barrios luego muy represaliados. Hay gente que duerme esa noche en casas que no es la suya, muchos van a casa de Ramón Mengaray a escuchar la radio, a ver qué noticias llegan del frente. Entre los que quieren sumarse decididamente en favor de la República seguramente está Santiago Cayola, el hermano pequeño, porque hemos encontrado la noticia de que 40 personas se presentaron en el gobierno civil para apoyar a la República. El gobernador civil que se encuentra en ese momento ya no es Mariano Menor Poblador, el gobernador republicano, ya ha llamado el nuevo, que es Modesto Font, el que veíamos antes vestido de oscuro, y les dice que no hace falta su ayuda para nada. En las primeras detenciones de Pamplona tenemos los registros de las personas que van entrando en la cárcel. Santiago es probablemente el primer detenido en Pamplona y desde luego es de los detenidos de mayor fuste, ¿no? de mayor significación. El 19 de julio, por tanto, Santiago ya está en la cárcel. Natalio sigue en casa, él está en el edificio de la Vasco Navarra, y en este edificio, el del reloj, el de la estación de autobuses, en el que hay 8 viviendas, hay 4 pisos, mano izquierda, mano derecha, en el que viven 8 familias, 6 de ellas directamente carlistas o de adscripción derechista, entre ellos nada más y nada menos que un diputado foral, el Elizalde que me he referido antes, que vivía en el 4º piso, vive un magistrado de la audiencia provincial donde trabajaba Natalio, todas personas de significación de derechas, y una salvedad, en el primer piso vive Enrique Cayuela, el hermano mediano de los Cayuela, y en el tercer piso vive Enrique Díaz Delgado, catedrático de Filosofía del Instituto de Pamplona. Son los dos únicos republicanos. Y quiso la suerte que en el piso de Enrique, en el salón, tuviera una pequeña hornacina elevada a la que había que subir por una escalera, y desde esa escalera se podía acceder al hueco que estamos viendo en la foto. Este hueco hoy en día es diáfano porque la maquinaria ahora es digital y probablemente es este círculo que está en el centro de la espera, pero entonces era una señora maquinaria. No quiere decir que estuvieran ellos ocultos aquí las 24 horas del día durante meses. Ellos estaban escondidos en casa, a veces en la despensa, a veces ocultos en alguna habitación, y cuando intuían que llegaba el peligro, a veces eran avisados. Alguna persona nos ha comentado que era posible que les avisaran. Ellos subían al tercer piso. Enrique Díaz Delgado ya estaba allí, Ramón ya estaba allí, y Enrique subía desde el primer piso y los dos entraban allí. Alguien, no sabemos quién, movía un armario, una alacena para tapar el hueco y esperaban allí a que pasara el temporal. Allí alguien les avisó y a veces se veían siluetas desde la... Es lo que ha contado antes Kirmen Vive en su poema, ¿no? Hay veces se veían siluetas y les decíamos que se tumbaran, y entonces tenían que estar tumbados en el habitáculo este de 2 metros cuadrados, una cosa muy pequeña. Aquí estuvieron 3 meses, la familia pensaba que habían estado 6 de lo largo que se les hizo. Yo ahora últimamente estaba hablando con el nieto de Díaz Delgado, el catedrático, y me dice que unos 3 meses. Y de hecho ya habíamos encontrado una noticia en el periódico que la mujer de Díaz Delgado había llegado a Canarias hacia septiembre del 36, con lo cual ella habría abandonado la casa de Pamplona cuando ya su marido estaba a salvo. Díaz Delgado, el catedrático, lo pasó muy mal en este encierro y amenazó varias veces con entregarse. Su familia, por parte materna, era de significación franquista, y luego también el padre de Guillermina, de su mujer, era nada más y nada menos, había sido que gobernador militar de Canarias, de Mallorca y demás, o sea, era una persona de alta significación. Y bueno, lo único que Enrique sabía que no se podía jugar con fuego, y se urgió ya una salida. Una persona, un taxista, un contrabandista, acostumbrado también, los dos que me he referido antes de la Uzama, a pasar personas al otro lado, los metió en un vehículo, primero a uno, luego a otro, y los pasó al otro lado, los pasó a la frontera. Estaban tan debilitados que se los tuvo que echar sobre los hombros para poder llegar a Francia, ¿no?
allí se unieron con el resto del exilio navarro y llegaron hasta Biarritz. Bueno, esta es una foto, personalmente me encanta, os la podéis sacar si vais un día a Biarritz. Allí se ven los tamarindos, el árbol tan típico de San Sebastián, de Biarritz, un árbol que crece junto al mar. Y en ese banco pues está pues, parte de lo más granado del exilio republicano navarro. Con excepción de Dos Santabarats, que era un nacionalista vasco de Tafalla, amigo de David Jaime, el resto son todos republicanos. De los que más nos interesan aquí son Enrique, que es el que está abajo con la gabardina blanca, con la chapela, y luego en el banco, sentado, con la mano apoyada en el respaldo, con chapela, con corbata negra y camisa blanca, ese es el catedrático Díaz Delgado. Esta foto probablemente es del año 37 y él ya se había recuperado del encierro en el reloj. Esta foto es Font. Aquí era secretario interino, todavía no era el gobernador civil de Navarra, junto con Solozábal, un gobernador civil, esto es en el año 32. También he hablado con la familia de este Solozábal, que viven ahora en México unos y en Las Vegas otros, y no sabían nada de la historia de su abuelo, que había llegado a ser gobernador civil de Pamplona, republicano. No tenían ni idea ellos. No sé por qué pensaban que estaban en México o en Estados Unidos, me llama la atención que haya gente que quiera echar tierra sobre la memoria de estas personas, lo puedo entender, pero que la familia no sepa, no sabía nada de él. Bueno, y el desenlace final, digamos, se produce en julio del 36, como el de tantas personas, ¿no? El verano del 36 es un verano negro, es un verano en el que se produce el principal número, la mayor parte de los fusilamientos. Y en este libro, modestamente, aportamos por primera vez unas listas, que son las listas que los que sois ya conocedores de lo que es la memoria histórica son listas de puesta en libertad. Puesta en libertad que no es puesta en libertad, es puesta en libertad y fuera esperaban o bien carlistas o bien falangistas, viene el propio ejército pues, para fusilar a estas personas. Sobre la matanza de Valcarcel, que se ha escrito, se ha hablado mucho, la cifra definitiva es una cifra de 52 personas que el día 23 de agosto del 36 fueron llevadas a fusilar allí. Esta lista de 60 personas, como podéis ver a la derecha, ponen, no sé si se llega a ver bien, ponen observaciones, ¿no? Son observaciones bastante puñeteras. Pone, por ejemplo, 14 de agosto del 36 y está tachado. Quería decir que ese día ya se lo habían llevado, ese día ya lo habían fusilado, ¿no? Con interés por trabajar este tema, que empezó pidió permiso, se lo concedieron y él empezó casi desesperadamente a fotografiar todos los expedientes, entre otros a fotocopiar en medida de las posibilidades y luego con dos ayudantes, no sé si le duran me refiero a Emilio Majuelo, yo creo que lo conocéis todos, es un historiador de la Universidad Pública de Navarra y bueno, que ha trabajado mucho este tema también. Y gracias a él le dimos estos listados, porque si no hubieran llegado a Madrid y no sabemos qué hubiera pasado, si hubieran tardado años en ser inventariados o expurgados, ¿no? Porque igual el archivero, si con buena intención quiere hacer hueco en Madrid, pues puede que lo destruya, y si con mala intención quiere decir, más no. Ahí hay observaciones, como digo, muy malvadas. No está. O sea, claro que no está. O sea, ya sabéis que no está, pero ya se los habían llevado a fusilar. Y alguna anotación como, pues, un catalán, apellido también de esta zona, de Corella. Ojo, es Calonge, no había ningún catalán, dice, pues será Calonge, o no sé. El caso era llevarse a Corella. Bien, esta lista es otra lista. Esa lista de 60 se expurga y hacen luego otras dos listas, una de 27 y una de 25. Eso es lo que hacen los 52. El hecho de que esté Santiago encabezando la primera lista es lo que me hace pensar que es
de estos 40 que se presentaron al gobierno civil y de los primeros detenidos en Pamplona. Una de las personas que ha trabajado en este proyecto, Iván Flamarique, pidió estos expedientes y nos encontramos con la sorpresa que en el expediente de Santiago Cayuela estaba en su interior estas listas, ¿no? A Natalia lo detuvieron el 3 de agosto. Desde el 3 de agosto ya estuvo junto a su hermano en la cárcel de Pamplona. Ellos estaban en el patio, coincidían, no sabemos si en la misma celda, estaban hacinados todos. Se comenta que había más de 1000 personas hacinadas en el patio, y el día que los llevaron a matar fue un día que hacía bastante sol, era un día de agosto con calor. El día anterior, un carlista navarro, Benito Santesteban, tuvo la desvergüenza de presentarse en la cárcel y decir que al día siguiente pues, que los iban a poner en libertad a un montón, que los iban a canjear. Los más inocentes creyeron que iba a ser así. Los más presagiados no se lo tragaron. Y efectivamente al día siguiente se los llevaron. Fueron leyendo esta lista de 52 personas, subieron en 2 autobuses y los llevaron hasta Valcardera, en Cadreita, donde los fusilaron en unas condiciones dramáticas. Hubo peleas entre carlistas y falangistas. Los carlistas querían confesarlos para que pudieran tener una muerte cristiana. Los falangistas se había convocado ese día una macro manifestación religiosa en Pamplona y querían volver a Pamplona y decían que había que matarlos ya. Y en esa reacción entre unos y otros hubo 3. Algunos de ellos aparecían en la foto esta de los torerillos estos que habíamos visto antes en aquella becerrada. Salieron corriendo. Los 3 fueron alcanzados por disparos, pero uno de ellos, Honorino Arteta, consiguió, pese a estar herido, escapar, y fue el que luego relató estos hechos, el que contó todo, como los bajaron del autobús, como los contó a la propia familia Cayuela y a otras familias. Ascendiendo por el río Aragón, llegó hasta Francia y luego pasó a la España republicana por Barcelona, por Cataluña, por Gerona, y gracias a él tenemos el testimonio. Hubo personas confesando en esta matanza, como Pascasio Osaka, como Monseñor Añoveros, entonces era un curica, pero luego llegó a ser monseñor, llegó a ser cardenal Añoveros, obispo de Bilbao también, pero estos no refirieron nada y se refirieron algo, se llevaron el secreto a la tumba. Esta es la fosa. Luego hubo unas exhumaciones. Parece ser que los Cayuela fueron exhumados. Muchos republicanos navarros vivieron con vergüenza. Sus viudas estaban maltratadas. A veces había ayudas en los pueblos para que se recogieran las cosechas y demás, porque estaban los hombres en el frente. Se ponía a disposición a algunas personas para que recogieran, y a las mujeres de algunos fusilados les decían que no, que sus maridos no estaban en el frente, claro, están fusilados, y le decían que no eran buenas personas y no les recogían. O sea, sin embargo, los Cayuela, hubo voces críticas sobre el asesinato de Natalio. Él tenía amigos de todas las ideologías, y hubo personas muy críticas con su muerte, como el médico victoriano Juaristi, como Gaztelo, de una familia carlista, los Valestena, algunos de ellos dicen que también, pero entonces puede ser que por esto pudieran exhumar los cuerpos y llevarlos a enterrar a Pamplona, ¿no? Pero bueno, esto es algo que parte de la familia cree que fue así, otros cuentan no. La muerte de Natalio pues también no supuso del todo la muerte civil de su viuda, de Amparo. Amparo es esta persona sonriente que aparece ahí detrás de su sobrina, de la hija de Enrique, del reloj, con una foto de los años 70. Amparo, después de la muerte de Natalio, vivió en Pamplona y tenía un familiar militar que vivía en Zaragoza. Entonces, durante buena parte del año, durante 8 meses, Amparo y la hermana de Natalio, Josefina, vivieron en Zaragoza, y los meses de verano vivían en Pamplona, en el edificio de la Vasco Navarra. Ella, pese a que era nacida en Fuengirola y demás, se sentía muy pamplonesa,
y echaba pestes de Zaragoza diciendo que las calles estaban muy sucias, que no había bolistas, que no había una buena pastelería. Era una mujer militar, la muñequita enérgica que decía, muy graciosa, cómo no iba a haber en Zaragoza pastelerías o bolistas, ¿no? Pero ella vivió así dentro de toda la tragedia con la alegría que pudo. El final de la vida de Natalio también fue un poco el final de estas familias. Nosotros ahora hemos tratado con ellos, con los que se exiliaron a Chile. A Enrique, el del reloj, le quedó siempre la tragedia de no haber reunido en Chile a su hermana, a Josefina y a Amparo. No las pudo reunir y le quedó siempre ese dolor. No vivió amargado, pero sí triste, ¿no? Amparo y Josefina vivieron ambas contentas, siempre, claro, lamentando pues toda esta tragedia, pero bueno, es de otra manera, ¿no? Que les tocó vivir. En el exilio en Chile llegaron a ocupar los Cayuela, como lo habían dicho en Pamplona, posiciones elevadas, ¿no? Alguno de ellos llegó a ser ministro de Cultura, llegaron en su trabajo como periodista entrevistar a Salvador Allende, también. Y volvieron a vivir nuevos exilios, así como se habían exiliado de España, luego tuvieron que volver a exiliarse en Chile en el 73. Esta es María Luisa Arzac, es la viuda en este momento, en el año 81, de Enrique Cayuela, el reloj, que vivió en el exilio y sacó a toda la familia adelante. Aquí tenemos José Cayuela, con Lagos, el presidente de Chile también. O sea, quiere decir que luego los Cayuela en Chile llegaron a altas cotas, ¿no? Sí. Es Pepe Cayuela, sí, José Cayuela. Y aquí esta es otra foto de fútbol en la que sale también otra republicana pamplonesa. Yo con todo esto lo que os he querido es acercar la significación de Natalio, de Izquierda Republicana en Pamplona. No sé si Hasi quieres comentar algo sobre Izquierda Republicana en Pamplona o... Muy brevemente, eso es un poco un poco sobre las magnitudes de la represión de Izquierda Republicana, porque solo un comentario cualitativo. Siempre comento que que hubiera pobres socialistas, que hubiera pobres anarquistas, que hubiera pobres comunistas, podría entenderse, ¿no? Desde la óptica de un carlista, pues esta gente quiere mejorar, entiendo que sean de esto. Lo que no se llevaba muy bien era entender como una persona como Natalio Cayuela, que tenía un puestazo en la audiencia provincial, que fuera republicano y encima de izquierdas. Que Ramón Díaz de Blado fuera catedrático de filosofía y que fuera republicano y de izquierdas. Que Antonio García Fresca, republicano, catedrático de ciencias naturales, republicano y de izquierdas. Ramón Bengaray, empresario de éxito, republicano y de izquierdas. Eso no cuajaba bien y probablemente eso esté en el ADN o en la represión tan típica que sufrieron los de izquierda republicana. Os paso con Hasi. Muchas gracias por vuestra atención. Es que abundando, yo me gustaría volver a reiterar el agradecimiento en el marco de la charla. Me parece que es el mejor del mundo, quiero decir, desde el punto de vista de estar en una de las zonas más represaliadas y donde había precisamente un pil republicano súper interesante en Tutela. En aquel momento había mímeres para otras sociedades posibles, ¿no? Y estar de la mano de gente que está haciendo no solo fútbol popular, sino construyendo también otras sociedades posibles, ¿no? Pues con una mirada larga, ¿no? Y generosa, expansiva, la gente del Ateneo Republicano y los compañeros y compañeras también de Unión Tutela, ¿no? Me parece que el ir de la mano de vosotras y de vosotros pues hace que la
explosión que la presentación que tuve en el Parlamento, ¿no? Pero con diferencia, ¿no? Y por otro lado, bueno, comentar muy brevemente una cuestión de magnitudes. Aparece en el libro muy bien reflejado cómo hay gente que evaluaba un poco la situación de la burbuja republicana en Iruña o en Iruñerría, en toda la costa de Pamplona, con una frase muy redonda y que suena como muy gruesa, pero que yo creo que es muy indicativa, que es que ser republicano en Iruña era más jodido que ser anarquista en Barcelona o en Madrid, ¿no? Entonces es una frase que cuenta muchas cosas, porque realmente vivían en una realidad muy asfixiante, ¿no? En una Iruña de curas, de militares y de jauchos, ¿no? Por eso, efectivamente, el hecho de que hubiera una clase media de gente pues, que estaba en la docencia, que estaba repensándolo un poco todo junto a la gente de la calle, ¿no? En el sentido de un Ramón Mercader que viene de Garralda, que es hijo de maestro, que monta primero pasa por un momento comunista, después entra en un ámbito más republicano, pero piensan en clave de derechos para todas y para todos, de derechos de los trabajadores. Cargarse a esa clase media que podía ser realmente referencia de transformación social era clave para Mola y el resto de fascistas que dan el golpe de Estado, ¿no? A mí me sangran un poco los oídos con la costumbre que hay en el mundo historiográfico y tal de hablar de fusilamientos. A mí me quedo mucho más ancho hablando de asesinatos directamente, ¿no? Cuando en el 90% de los casos, más en Navarra, no hay ni juicio, ni abogado, ni sentencia, y caso de haber un consejo de guerra es un simulacro de los simulacros, ¿no? Entonces, Izquierda Republicana visualiza muy bien la inquina que hubo con el segmento que es más bien un poco conocido, salvo para gente muy estudiosa de la represión del golpe Estela, del golpe Estela y la represión posterior, ¿no? Yo creo que es poco conocido que, por ejemplo, tenemos unos 338 militantes republicanos identificados en el Solar Navarro. Hay un golpe muy fuerte de navarros también que tenían responsabilidades fuertes, públicas en otros lugares, incluso en el libro aparece, estaban en el gobierno civil de Araba o de Guipúzcoa, o un catedrático, por ejemplo, yo era catedrático en la Universidad de Granada y fue incluso alcalde de Granada, o sea, había navarros republicanos también en otros lugares que son prácticamente todos asesinados o sufren altas cotas represivas. De los 338 militantes de Izquierda Republicana que tenemos identificados, casi todos varones, porque tampoco tenemos manera de acceder a listas formales de militancia, pero sí que cruzando muchas fuentes llegamos como a ese volumen de militantes identificados, que son la refundición de muchos otros partidos republicanos que estaban años atrás, ¿no? O sea, Acción Republicana, Partido Republicano Autónomo, que confluyen al final en Izquierda Republicana. Tendríamos un 67,16% de asesinados, o sea, 227 de 338, ¿no? O sea, quiero decir, había un asesinato sistemático de republicanos que fueran concejales o maestros o abogados, que eran, digamos, sustancia de transformación social, testigos incómodos o testigos incómodas, gente que podía generar nuevos futuros posibles alternativos al fascismo, ¿no? Y entonces se los cargan en el momento temprano del golpe, en la primera represión en Navarra, la gran mayoría, porque sabían que era ahogar la esperanza de las visiones republicanas de educación pública universal, de la presencia de la mujer en la historia, de muchas cosas, ¿no? Entonces, en eso
exhaustivos. Se cargan Izquierda Republicana de una manera brutal. Y luego hay casos como que lo tienes súper estudiado, en este caso precisamente Eduardo Martínez Lacabe, como García Fresca, que se reincorpora en su rol docente en el año 57 y se va a Canarias a impartir clase hasta jubilarse. El exilio interior, ¿no? A veces se habla poco, pero había una muerte civil de los exiliados, de los miles de exiliados que se fueron fuera de Navarra, pues pudieron alcanzar otra muga, y luego está el exilio interior, gente que tuvo que vivir de alguna manera pues siempre agachando la cabeza, pasándolas pues moradas, ¿no? Y comentar ahí que está muy hablado el tema de la familia Cayola, pero bueno, por ejemplo, otros dos conjuntos que aparecen muy bien reflejados en el libro, ¿no? Que hablan de magnitudes, ¿no? En el ámbito del derecho, solo un corro de gente, que muchos de ellos eran amigos directos, obviamente, de los Cayola Medina, del notario de Santiago, que podían estar día sí y día no en la audiencia de Navarra. En algunos casos ya eran más pues, jueces en pueblos o municipios, porque había muchos tribunales municipales, había otros esquemas de derecho. Pero de un corro pequeño, de una muestra pequeña, tenemos un mínimo de 8 asesinatos de gente que era o abogada, o juez, o secretario de justicia, o lo que fuera, ¿no? Y entre ellos está, pues eso, por ejemplo, José Gregorio de Andrés, que fue abogado de Bengaray, precisamente cuando lo acusaron por injurias al rey, estuvo preso, ¿no? El que le asistió como abogado era José Gregorio. O está el caso de Enrique Astil, también asesinado, que vivía enfrente de Ramón Bengaray, que eran muy amigos indudablemente estaban en los mismos círculos culturales y deportivos y festivos, ¿no? O Gabriel y Cid, por ejemplo, que su familia es originaria de Eibar, ¿no? Bueno, pues eso es aquí, por supuesto, está Aquiles Cuadra también en ese mismo ámbito, ¿no? Y si pasamos a Osasuna, ya por concluir y un poco por cerrar también, aparte de que el cierre de esa con vosotros, desde luego, pero el caso de Osasuna pues es bastante flagrante. Aparecía por ahí una nota muy chula que apareció un poco anunciando la charla y hablaba de 4 osasunistas asesinados. Hablamos entre directivos y jugadores, tenemos identificados 14 asesinados, sin entrar en más cuerpo social, entre directivos y jugadores tenemos identificados 14. Serían 2 jugadores, 10 directivos y 2 eran corricalaris, porque teníamos la filosofía de Unión Tutera. O sea, no era solo fútbol, se hacían más dinámicas, más actividades culturales o disciplinas deportivas también. Había corricalaris, había ciclismo, teníamos un poco la filosofía de muchos clubes deportivos británicos y otros lugares donde se hacían muchas más cosas además del fútbol, ¿no? Y bueno, da bastante buena cuenta de todo esto el resto de libros, ¿no? En Rojos aparece muy bien relatado de la suerte que corren los represaliados de Osasuna. Aquí estarían, digamos, los más significativos en este pequeño listado, pero sin embargo hay un montón de gente que sufre pues, exilio, prisión, inhabilitaciones, robo y tal. Hay mucha más gente, pero aquí he recogido pues, un bloque de los más, digamos, significativos. Y apuntar, me parece muy interesante, yo creo que algunas de vosotras y de vosotros podéis tener conocimiento al respecto, pero por ejemplo, la familia Burgaleta, al menos los 2 estuvieron muy ligados al fútbol, ¿no? Yo creo que fueron Domingo y José y estuvieron muy ligados al fútbol también en distinta medida, ¿no? Y bueno, pues fijaros la suerte que corre la familia Burgaleta, ¿no? En cada una punta, ¿no? Pues uno se va de traumatólogo a Cantabria, otros van a Zaragoza, otros digo los supervivientes, claro, y otros acaban en Madrid, ¿no? Y nada, pues eso, las magnitudes, ¿no? Asesinato sistemático de los militantes